Lo más grande, adjetivo. 1, excepcionalmente señalado, notable, eminente. Estás en un entorno alejado a la evolución del ser humano. 2, que está muy por encima de la media. O escalas la montaña cuando la montaña puedes ir. 3, importante, de gran significación. Pasar más de una noche fuera sin oxígeno a esas alturas es probablemente una sentencia de muerte. 4, Everest. Estoy sentado en la cima del mundo. ¡Es increíble! Los grandes. Everest. El monte Everest. La cumbre se eleva a más de 8,5 kilómetros, 8.848 metros. Equivale más o menos a la altitud de crucero de un reactor comercial. El Everest mide casi 80 pisos más alto que la siguiente montaña más alta del mundo, el K2 de Pakistán. Más de 800 personas han alcanzado la cima del Everest. Este es el 7º día. Pero más de 160 han perecido en el intento. Los retos que supone escalar este gigante del Himalaya son enormes. Los más peligrosos son el tiempo caprichoso y la altitud extrema. Aún así, cada año son cientos los que emprenden una de las aventuras más atractivas para el hombre, la del triunfo sobre la montaña más grande de la Tierra. Pero muchos alpinistas han muerto en el monte Everest cuando la toma de decisiones se ha visto nublada por el cansancio, la altitud y, sobre todo, un deseo irracional de alcanzar la cumbre. Eric Simonson es un veterano de 6 expediciones de ascensión, siendo uno de los guías más importantes del Everest. Muy bien. Ya nos acercamos, chicos. ¡Ánimo! Debes saber por qué vas allí. La primera vez que fui estaba tan enamorado de la idea de escalar el Everest que no me importaba tanto si llegaba o no a la cumbre. Podía ir y darme la vuelta sin perder la sonrisa, y luego cuando vas a casa algo te roe por dentro durante 3 o 4 años pensando si hubiera hecho esto o aquello, y entonces vuelves y vuelves a fallar y vuelves de nuevo, y ya se ha convertido en el gusanillo. Sabes por qué estás allí. Una de las claves de la supervivencia se llama momento de retorno. Cuando un alpinista realiza el ataque final a la cumbre, debe planearlo con tiempo suficiente para volver al lugar seguro. Ha de saber una hora premeditada a la que debe rendirse y regresar. La decisión puede ser agónica. Lo típico es que el alpinista solo pueda atacar una vez a la cumbre. Casi ninguno tiene la fuerza o los recursos para intentarlo 2 veces en la misma expedición. Creo que lo que enseña la historia es que las cosas pueden empeorar muy deprisa. Todo puede ir realmente bien y entonces, por un cambio en el viento o tal vez un grupo demasiado numeroso, pronto surge un problema de los gordos. Si el tiempo hubiera seguido bueno, todo habría salido bien. Cuesta generalizar porque, por un lado, a los que fuerzan la máquina y triunfan se les considera héroes y los que fracasan caen en el ridículo. Es difícil generalizar. Yo no sé si hacerlo. Sé que el año pasado di la vuelta por 3ª vez a menos de 90 metros de la cumbre. He estado 3 veces dentro de los últimos 90 metros a la cumbre y he dado la vuelta. De modo que tal vez sea un experto en dar la vuelta a un paso de la cumbre. Este año las vibraciones no eran buenas. Las condiciones han sido difíciles. Utilizamos casi toda la cuerda fija demasiado abajo. Rompimos mucho sendero. Había mucha más gente en la ruta. En ese punto vi que la escalada se deterioraba y me preocupé. No quería que me pillara en medio y decidí dar la vuelta. Al final resultó que todos los de la ruta también la dieron. Fue una decisión personal que tomé y con la que estoy completamente cómodo.
Ahí fuera estás en un entorno alejado a la evolución del ser humano. El lugar es muy extraño. Es un lugar que te dice que no deberías estar allí. Así que, si tienes suerte, si hace buen tiempo y todo va bien, acabas pisando la cima. Pero claro, no todos los días hace bueno ahí arriba y tienes que saber cuándo hay que dar la vuelta. Y he estado ahí arriba, donde se pasa de un día magnífico a sentir el aullido del viento y la tormenta blanca. Ese es un buen momento para dar la vuelta, volver abajo y esperar otro día. Ahora bien, para algunos es la única oportunidad de escalar la montaña y forzarán la máquina en cualquier caso. Y entonces entran en la estadística selecta, porque sí, puede que lo consigan, pero del mismo modo sabemos que puede que no. Mike Reinberg era un aventurero australiano de 53 años y montañero experimentado, uno de los miembros más populares de cualquier expedición. Antes de 1994 había pasado por 6 intentos fallidos de llegar a la cima. Se unió a la expedición americana de Eric Simonson a la cara norte, esperando alcanzar finalmente su meta, pero no lograba librarse de los fantasmas de sus antiguos fracasos. Obviamente, en 6 visitas anteriores no ha habido éxito en el sentido de que no se ha hecho cumbre. Se lleva encima un exceso de equipaje, muchos porqués de no haber llegado a la cumbre y todo eso. Siempre se imaginan razones y de hecho pueden explicar bien y objetivamente por qué no lo has logrado. Sin embargo, es inevitable pensar en lo que podría fallar esta vez. Así que he intentado desterrar completamente esos pensamientos y adoptar una actitud positiva en el viaje. 1994 fue un año brutal en la cara norte del Everest. Las tormentas golpeaban sin descanso a la expedición. Pero Reinberg perseveraba y ascendía lentamente por la montaña, sabiendo que otra vez se iba a enfrentar al día traicionero del ataque a la cumbre. Esta vez, debo admitir que me ahogo en un mar de muchísimas dudas. He estado ahí arriba muy cerca en varias ocasiones. Conozco el dolor que se ha de sufrir y sé que es imposible evitarlo. Hay que sufrir el dolor y las incertidumbres del día de la cima. El 1 de mayo, Reinberg partió del campamento más alto con el neozelandés Mark Bettu, decidido a no volver a fracasar, pero enfrentándose al sendero con ansiedad. El otro aspecto para un montañero en el día del ataque a la cumbre del Everest, que para mí es considerable y no me lo puedo sacar de la cabeza, es el miedo a quedar atrapado fuera. El hecho de no haber sido quizá lo bastante rápido en llegar a la cima y volver a un lugar seguro a plena luz del día. La cámara de vídeo de Mark Bettu recogió estos momentos dramáticos. Aunque no tardó en quedar claro que Reinberg sufría mucho, siguió adelante luchando con el dolor. Pero arrastraban un retraso peligroso horas después del momento de retorno. Sin embargo, Reinberg se negaba a volver. Para él era la meta de su vida. Se había convertido en una obsesión. Iba a escalar la montaña y habría vuelto una y otra vez. Creo que decidió que en esta escalada en particular iba a darlo todo. Iba a forzar la máquina más que nunca. Iba a llegar a la cumbre con la idea de pasar la noche en un saco, aunque creo que no sabía que eso era peligrosísimo. Bettu trataba de convencer a Reinberg de que volviera, pero este no hacía caso. De mala gana, Bettu siguió escalando con él. Sabía que Reinberg era capaz de ir solo. Luchaban en lenta ascensión. La cima estaba a tiro, pero iban peligrosamente retrasados. Finalmente, hacia las 7 de la tarde, Reinberg encontró las fuerzas para alcanzar la cima. Mark, las 7:18 p.m. Mark y Mike están en la cima. Cambio. Este será el segundo éxito de Mark
Y después de 7 intentos, parece que Mike lo ha logrado al fin. Bueno, al menos la mitad. Y estaremos sobre ascuas toda la noche mirando sus linternas descender de la cumbre. Cambio. Para entonces la noche se echaba encima con rapidez. Reinberg había agotado hasta el último gramo de sus reservas y el camino al refugio era largo. En el descenso empezó a dar tumbos. Se debilitaba con rapidez, sufriendo un ataque grave de mal de altura. Betu animaba a su amigo a avanzar. No sobrevivirían ahí arriba. Hora tras hora, los alpinistas restaban centímetros a la montaña. Tenían que mantener el ritmo, pero Reinberg se deterioraba con rapidez. Hacia las 10 de la noche, los hombres solo se habían alejado 60 metros de la cumbre. Entonces Reinberg se desplomó y no pudo seguir. Los dos hombres pasaron la noche al raso en un saco mientras caía la temperatura y rugían los vientos. Al día siguiente, Reinberg, que apenas mantenía la consciencia, era incapaz de moverse. Betu estaba aterido y exhausto, pero no iba a dejar a Reinberg. Sin embargo, a esa altura era imposible ayudarle a bajar. Aún así, no podía dejar morir a su amigo. El rescate era imposible. Al final, Simonson sabía lo que tenía que hacer. No podía dejar que murieran ambos. Betu tenía que abandonar a Reinberg. En este momento me preocupas tú, Mark. Quiero que bajes. Tienes la vida por delante. Tienes familia, esposa, negocio y futuro. Y no quiero que sigas sufriendo. Como Betu se negó a ceder, Mark Perry, su compañero de escalada, se sumó a Simonson en la radio. Perry sabía que Betu se debilitaba por minutos. Mark, ¿estás ahí? Mark. Hola, tío. Mark, ¿tienes frío o calor? Bastante frío. Mark, quiero que bajes ahora al campamento 6. No me imagino dejarle en la montaña, ¿me entiendes? Mark, yo no me imagino presentarme ante Eddie y decirle que no has vuelto. ¿Vas a bajar ahora al 6? Responde, ¿vas a bajar? No puedo dejarle morir. Al final, Betu comprendió que debía avanzar. Pronto luchaba por llegar al lugar seguro y unirse a sus compañeros en un triste reencuentro. Si lo has subido 2 veces, ¿crees que la segunda será más fácil o algo así? Para mí la primera vez fue memorable. Un día genial, un día brillante para escalar en el Himalaya. Mientras que esta ha sido preocupante. No son cosas que me guste recordar de la montaña. Para mí, la decisión de dejar a Reinberg a 8.500 metros fue por un lado difícil y por otro fue fácil. Mi prioridad era que se salvara su compañero. Y yo tenía claro que Reinberg no iba a bajar. Y la duda era si su socio iba a morir también. Si le dijimos a Mark Betu que bajara, si tuvimos que convencerle de ello porque no estaba dispuesto a abandonar al compañero, era pensando en eso. Fue una decisión difícil, pero no tengo ninguna duda de que fue la correcta. Mark Betu sufría congelación grave y acabó con los dedos de los pies amputados. Mike Reinberg consiguió lo que más ansiaba, pero cualquiera que desafíe el Everest debe comprender las lecciones trágicas que enseña esta escalada fatal. El vendaval ruge en lo alto de la montaña. Un equipo de alpinistas de la expedición de Nueva Inglaterra al Everest se encuentra atrapado en algún punto de la nube helada. El campamento 4, a 7.900 metros, recibe el castigo de unos vientos de más de 160 kilómetros por hora. La temperatura es de 40 grados bajo cero. Esta altitud es adecuada para muy pocos seres vivos y mucho menos para seres humanos. En el interior de estas pequeñas tiendas, los alpinistas hambrientos de oxígeno luchan contra los elementos. Mark Ritchie.
Barry Rugo, Mark Chauvin y Rick Wilcox se encuentran atrapados esperando que el tiempo amaine para poder atacar la cumbre. Sin embargo, ni descansan ni ganan fuerzas. A esta altitud la llaman la zona de la muerte. En ella, el cuerpo se deteriora con gran rapidez. No duraremos mucho aquí arriba y aún tenemos la energía que hace falta para intentar un ataque razonable a la cumbre. Por ello, hoy planearemos rapiñar algunas botellas medio vacías de los alrededores del campamento para mantener fuerzas, esperando que los vientos cedan alrededor de la medianoche. Las consecuencias de pasar tiempo a esta altitud extrema pueden ser mortales. Aquí arriba solo cuentan con 1/3 del oxígeno disponible al nivel del mar. El alpinista debe aclimatarse gradualmente a medida que sube por el Everest. Si apareciera en la cumbre sin aclimatarse, moriría por falta de oxígeno en menos de 20 minutos. La falta de oxígeno o hipoxia afecta al alpinista mental y físicamente. La altitud provoca a menudo una tos tan violenta que se rompen las costillas. El mal de altura puede atacar incluso al montañero más fuerte. Y los síntomas van de dolor de cabeza y náusea a enfermedades mortales como el edema pulmonar de las alturas, la formación de fluido en los pulmones que ahoga al alpinista, o el edema cerebral de las alturas, la acumulación de fluido en la cabeza que provoca en el alpinista síntomas de borrachera seguidos de pérdida de consciencia y muerte. La falta de oxígeno también destruye la masa muscular. Un alpinista suele perder alrededor de 10 kilos en una expedición. Esto puede provocar el derrumbe del cuerpo y el cerebro. Algunos problemas mentales que se producen allí no se deben a la hipoxia per se, sino a la desnutrición del alpinista. Cuando alguien pierde 10 o 15 kilos de peso corporal, rinde como un superviviente de un campo de concentración, de modo que no sorprende del todo encontrarse atontado y aturdido. El uso de oxígeno suplementario no equivale a colocarse al nivel del mar. Básicamente reduce la altitud unos cientos de metros. Aunque hay alpinistas que no lo usan, en el Everest la mayoría de los montañeros agradecen sus efectos. Creo que el efecto más importante del oxígeno es que permite un mejor funcionamiento del cerebro. Me gusta la analogía de conducir un coche sin aceite. Podría extraer todo el aceite de mi coche y tal vez hasta podría conducirlo, pero antes o después me voy a cargar el motor. Lo voy a destrozar. Y así es como funciona también el cerebro. Se puede ir sin oxígeno y durar un rato, pero a esas alturas, antes o después, vas a sufrir daños y puedes acabar siendo incapaz de bajar. Así que yo lo veo como una cuestión de seguridad y lo utilizo porque me preocupa mi cerebro. Los alpinistas llevan acampados en este punto 4 días, demasiado tiempo. Y aún les quedan por subir 900 metros. Un cadáver congelado de una expedición anterior les recuerda lo mucho que se están jugando. Los hombres deben tomar una decisión. Permanecen en este punto mortífero esperando que amaine el viento o descienden al lugar seguro. Tomarán la decisión inteligente o pasarán a engrosar la estadística negra. Los tibetanos lo llamaron Shomo Lurgma, la diosa, madre del mundo. Los nepalíes lo llamaron Sagamarta, diosa del cielo. Sin embargo, para los occidentales solo era el pico 15. Entonces, en 1852, mientras los británicos topografiaban su imperio, un miembro del gran equipo de topografía trigonométrica de la India realizó un hallazgo sorprendente. Es famosa la historia del tipo que trabajaba con las cifras que meses después de realizarse las observaciones, entró corriendo en la oficina del topógrafo general de la India diciendo: he descubierto la montaña más alta del mundo. Todo en cifras. Usando instrumentos primitivos, los cartógrafos midieron el pico con notable exactitud: 29.002 pies, 8.840 metros.
En 1865, los británicos dieron a su gran descubrimiento el nombre de un ex topógrafo general, George Everest. Hicieron falta 100 años, 15 expediciones fallidas y 24 muertos antes de que Edmund Hillary y Tenzing Norgay pisaran el punto más alto de la Tierra en 1953. En los 20 años siguientes, solo 38 personas más escalaron el Everest. Sin embargo, desde 1990, más de 600 alpinistas han alcanzado la cumbre. Ahora, cada año, más de 100 alpinistas se dirigen a la cumbre del Everest, algunos pagando incluso 10 millones de pesetas a un guía para que los acompañe. Pero por cada 5 que alcancen la cima, uno morirá en el intento. Debe comprenderse bien que en esta montaña no hay conquistadores, solo supervivientes. Así pues, ¿cómo alcanza un montañero la cima de un pico tan imponente y vive para contarlo? Debemos montar una expedición al Everest que sea totalmente autosuficiente durante 2 o 3 meses. Necesitaremos toda la comida, todo el equipo, tiendas para los distintos campamentos, aparejos, cuerdas, equipo de emergencia. No podemos volver corriendo al almacén a comprar lo que hayamos olvidado. Tendremos que llevar papel higiénico, tendremos que llevar todo lo que se pueda necesitar. Son cientos de kilos de equipo. Una expedición también requiere una suma considerable de dinero, a menudo por encima de los 80 millones de pesetas. Hoy, solo el permiso para un grupo de 8 escaladores cuesta 12.800.000 pesetas. Las botellas de oxígeno pueden sumar 8 millones más. Otro gasto esencial es la contratación de los legendarios Sherpas, nativos de la región cuyo cuerpo está aclimatado al aire enardecido. Los Sherpas son muy fuertes y contribuyen en gran medida al éxito de las expediciones. Se les paga muy bien. El típico Sherpa volverá de una expedición al Everest con tal vez más de 450.000 o 650.000 pesetas en el bolsillo, mientras que el típico nepalí puede ganar 48.000 pesetas al año. Por otro lado, a cambio de lo que hacen, es una ganga. Llevan cargas pesadas, tienen una fuerza y una forma física que asombra. ¿Cómo les va a los otros Sherpas? ¿Todos van bien? Sí, todos van bien. ¿Quieres un trago? Ya casi está. Tienes que seguir adelante. Sí. Bien. El Everest está a caballo de la frontera entre el Tíbet y Nepal y se pueden escalar ambas caras. La mayoría de los intentos siguen la que se conoce como la ruta del Collado Sur, el rastro de Hillary y Norgay. Una expedición de esta ruta empieza en Katmandú, Nepal. Tras varios días en Katmandú, un pequeño avión lleva al grupo a una de las pistas aéreas más altas del mundo, en Lukla, 2.740 metros. Algunos alpinistas tienen más miedo a este aterrizaje que a la montaña. El jefe de expedición, Reel Wilcox, y su equipo llegan frescos, fuertes y entusiasmados. La expedición es pequeña, 8 alpinistas, 4 Sherpas escaladores y 14 miembros de apoyo. Jacks y porteadores ayudan en el viaje de una semana hasta el pie de la montaña. Aún no sabían que unas semanas más tarde se encontrarían atascados junto a la cumbre. El campamento base se monta en este glaciar desolado. Bien, hagamos una pequeña gira por el campamento base. Esa es la tienda donde se guarda el equipo. Hay unos Sherpas construyendo una estupa para la ceremonia que celebraremos hoy. Y la tienda comedor, mucho lujo. Y aquí mismo tenemos la tienda cocina. Muchos escaladores suelen incluir en el equipo teléfonos por satélite y terminales de Internet. Antes de cualquier escalada, los Sherpas celebran una antigua ceremonia llamada puja. Es importante que la escalada tenga una buena puya, que es una especie de ceremonia de bendición al principio del viaje. No es raro que se invite a un lama de uno de los monasterios al campamento base para que rece y bendiga a los escaladores.
Les parece que si la puya no es buena, la escalada será maldita. Ahora empiezan las enormes tareas de aclimatación y montaje de una red de campamentos en lo alto. En la ruta se montan 4 campamentos separados por una distancia de 3 kilómetros. Esto implica semanas y semanas de ascensiones y descensos. En total, una expedición al Everest dura alrededor de los 3 meses. Ahora los escaladores se meten entre los dientes del clima brutal del Everest. Recomendaría a cualquiera que vaya al Everest que se entrene primero en el Ártico para que sepa enfrentarse a esos vientos extremadamente fríos. Y es que un viento de 80 kilómetros por hora a 40 grados bajo cero te puede congelar muy rápido si no te preparas para enfrentarte a esas temperaturas. Sorprende que el Everest se encuentre en la misma latitud que Disney World, por lo que el alpinista también debe luchar con temperaturas que pueden alcanzar unos incómodos 40 grados. El calor llega a ser casi desagradable cuando el sol te cae encima. Está el problema grave de los ultravioleta. Hay que tener muy buenas gafas y visores para proteger los ojos. Es una montaña de extremos. Es extremadamente cálida en algunos momentos abajo y extremadamente fría allá arriba. Los vientos salvajes soplando a más de 160 kilómetros por hora también hacen que la escalada sea traicionera. Es increíble. Te levantan, te derriban, te tiran al suelo, te roban el aliento de la boca, te destruyen el campamento, desarmando las tiendas. Los vientos de las cumbres superan con mucho los 190, 210 kilómetros por hora. Durante alguna gran tormenta, los vientos superaban los 240 kilómetros por hora. De modo que si arriba te pilla una tormenta grande, habrá que bajar y esperar a que mejore. Es una de las razones por las que la escalada al Everest dura varios meses. Sí, el campamento 1 parece un poco cascado. Parece que el otro día tuvieron aquí un buen viento. Me alegro de no haber estado. La estación principal para ascender al Everest es la primavera, abril y mayo. Con los campamentos altos en su sitio, los escaladores aclimatados esperan en el campamento base una franja de buen tiempo para atacar la cumbre. Lo que nos interesa en concreto es el chorro de viento. Cuando vemos que se aleja del Everest, sabemos que va a llegar un periodo de calma. Aunque claro, viene el monzón pisando los talones a ese tiempo tranquilo. De modo que se nos abre una estrecha ventana entre los vientos invernales que se alejan y la nieve que se acerca y descarga en la montaña. Justo encima del campamento base está la traicionera cascada helada de Khumbu, la punta de un glaciar que avanza a razón de poco más de 1 metro al día. Este movimiento crea inestabilidad potencialmente mortal. Aparte del día de la cumbre, esta es la sección más peligrosa de la escalada. La ruta se fija con escalas y cuerdas para navegar entre el laberinto mortal de hielo. El mayor peligro es que un Shirak alojado, una torre de hielo inclinada en ángulo, se derrumbe provocando una avalancha de hielo sobre la ruta. Quien esté allí en ese momento tiene muchas probabilidades de morir. Es aquello de estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. No es algo que podamos prevenir o predecir por mucha destreza montañera que tengamos. Los escaladores descansan una noche en el campamento 1, justo sobre el glaciar, y luego otra noche en el campamento 2, el campamento base avanzado a 6.400 metros. La auténtica aventura escaladora empieza a partir del campamento 2, porque ascendemos sobre la que llaman la cara Lhotse. Es un muro de 1.200 metros con una pendiente media de 40 a 50 grados. Tiene incluso salientes escarpados de hasta 70 grados en los que se usan crampones y es un área llena de cuerdas fijas. Pero la situación de ahí arriba es muy peligrosa. Si te soltaras de las cuerdas o te cayeras de ellas, la caída sería de cientos de metros y te matarías, sin duda. El campamento 3 se sitúa en un precario saliente a 7.300 metros. Un paso en falso acarrea el regreso rápido al campamento 2. Los alpinistas esperan pasar solo una noche en este puesto. La altitud extrema ya les desgarra los pulmones. Cada uno descubre de qué modo reacciona su cuerpo al aire enrarecido. Aquí es donde averiguas de verdad si no te equivocaste eligiendo padres.
porque es menos cuestión de entrenamiento y más de la suerte en el reparto de las bazas genéticas, decisivo para poder seguir por encima de los 6.000 metros o no. Al día siguiente, los alpinistas se dirigen al campamento 4. Acaban de cruzar una terrible barrera, entrando en la zona de la muerte, la altitud superior a 7.600 metros. Aquí se reducen la memoria y las habilidades motoras. Los cuerpos mueren gradualmente. Escalar supone un esfuerzo tremendo, en particular del campamento 2 al 4. Es como si a cada paso la mente gritara, baja, baja, hemos tenido bastante. Es decir, que resoplas forzando los pulmones durante toda la escalada. El objetivo es alcanzar el campamento 4 por la tarde. En esta área conocida como el Collado Sur, la mayoría de los escaladores recurren al oxígeno. Pero las botellas de oxígeno pesan y cuestan mucho dinero. El suministro disponible es limitado, por lo que deben racionar con cuidado su precioso O. Basta con que el tiempo aguante un día más. Los alpinistas esperan descansar unas horas en el campamento 4. A medianoche partirán a la cumbre. Por muy preciso que sea el plan o por muy experimentado que sea el escalador, sencillamente no se puede predecir el tiempo en el Everest, sobre todo a la altura del campamento 4, 7.900 metros. La expedición de Rick Wilcox llega con la esperanza de partir esa noche hacia la cumbre, pero una repentina tormenta de viento los ha detenido. Los 4 llegamos allí y nos metimos de inmediato en lo alto del chorro, es decir, en vientos de 65 a 80 kilómetros por hora, soplando sobre las tiendas. Y la vida allá arriba no era precisamente divertida. Justo al lado de la tienda había un escalador muerto de una expedición anterior, de modo que el entorno era un poco rarito, rodeados de muertos, con mucho viento, mucho ruido, dificultad para calentarse, para estar cómodo. Los hombres decidieron esperar al tiempo, una decisión muy arriesgada aquí arriba. A una altitud extrema, más de 7.600 metros, solo te podrás quedar tal vez un día o dos, 3 a lo sumo. Y a una altitud excepcional, 8.200, 500, 800 metros, el tiempo que te puedes quedar será unas pocas horas. Sin duda, pasar más de una noche fuera sin oxígeno a esas alturas es probablemente una sentencia de muerte. Sí. Una tos de altura ataca los pulmones de Mark Ritchie. Probablemente la tos la tendremos todos. Es por el aire frío y seco. Mark Soban, escalador de categoría mundial, no se desenvuelve bien en la altitud extrema. Es lo más frustrante que he hecho. Del campamento 3 al 4 hay poco más de 600 metros. No pueden ser menos. Y no pueden ser más de 2,5 kilómetros. Debimos tardar casi 11 horas con la carga. Nunca he caminado más lento en toda mi vida. Pensaba en dar la vuelta a cada paso, en retroceder. He pasado de ser uno de los más rápidos del grupo a ser uno de los más lentos. Es frustrante. Bien, chicos, voy a salir. No sé lo que va a pasar. La última vez que salí tardé como 1 hora en descongelarme las manos. Veamos qué tenemos aquí. Hemos podido recoger oxígeno de las más de 500 botellas esparcidas por el Collado Sur para poder descansar y dormir. Ha sido estupendo porque ese oxígeno te mantiene caliente, mantiene la actividad cerebral y así se puede dormir. Esto es una máscara de gas. Cuando llegamos aquí por la tarde, tosía tan fuerte que tuve que sacar la cabeza por la puerta. Casi vomité. Bueno, vomité un poco. Me enchufé esto y 1 minuto después estaba genial. Aunque claro, hay que enchufarla a una de estas monadas. Esta botella en concreto, Mark Soban se la ha quitado a un cadáver que encontró junto a la tienda. Al pasar los días crecen el temor y la frustración de los hombres, paralelamente al deterioro de sus cuerpos. Al final, tras una espera de 4 días, comprenden que están demasiado débiles para atacar la cumbre y regresan tristes al campamento base.
Desanima mucho tener que descender hasta el campamento base cuando bastaba un día. Un día que el chorro se moviera. Se habría acabado el viaje. Estaríamos arriba y podríamos volver a casa con nuestra familia y a nuestro trabajo. Pero no. Sabíamos que la expedición se prolongaría al menos 2 semanas si volvíamos al campamento base. La mayoría de los alpinistas no tienen una segunda oportunidad. Pero por increíble que parezca, tras 5 días de descanso, Rick Wilcox y su equipo reúnen las fuerzas para volver al campamento 4. Si el tiempo aguanta, podrán intentar hacer cumbre. El día de la cumbre empieza a medianoche. Rick Wilcox y su equipo parten del campamento 4 guiados solo con unas linternas. A esta hora, el viento es escaso y esperan tener tiempo para alcanzar la cima y volver al lugar seguro antes de que lleguen las tormentas y la oscuridad del atardecer. Al emprender este ataque final, los escaladores deben comprender que las reglas cambian a esta altitud. No tengas un accidente, no cometas un error. Las consecuencias a esa altitud son insalvables. La diferencia es que con un accidente menor que ocurriera montaña abajo, una pierna rota, una ceguera de nieve, un accidente así, tal vez podría haber un rescate. Si ocurriera por encima de los 7.900 metros, si te quedaras ciego o con una pierna rota, probablemente morirías, porque es muy poco lo que tus compañeros pueden hacer para ayudarte o bajarte. Como un alpinista no puede bajar a otro, ni los helicópteros de rescate vuelan tan alto, cada expedición comenta las peores situaciones mucho antes de llegar el día de la cumbre. Antes de atacar la cumbre ya habíamos decidido que si alguien no lo conseguía por sus propios medios, antes que arriesgarnos a perder a 2 o 3, reduciríamos al mínimo las pérdidas y tendríamos que dejar a esa persona a merced de una muerte muy solitaria. Otro aspecto negro de la vida en el Everest es el de los cuerpos congelados de alpinistas que han perdido la batalla con la montaña. Hay unos cuantos. Y sí, te topas con ellos. Generalmente tratas de no hacerles caso. Pero cuando se avanza tan despacio, no es fácil evitar mirar a un cadáver congelado en medio del sendero. No van a ninguna parte, nadie los va a bajar y acabarán integrándose en la montaña. En la lucha de Rick Wilcox en la oscuridad, un cuerpo muerto acaba siendo una visión reconfortante. Uno de los hitos interesantes dentro del primer tramo de la ruta es un individuo llamado Ray Jeanette, un montañero que conocí y que murió aquí arriba en 1984. Y podría parecer terrible toparse con un cadáver en plena noche, iluminar a un ser humano sentado en un saliente donde ha estado mucho tiempo. Pero lo cierto es que fue estupendo verlo, porque era como una marca en el sendero. Podía mirar el reloj y ver que subía más rápido de lo necesario para llegar a la cumbre en el tiempo fijado. Tras unas 8 horas de escalada agotadora, llegaron al área llamada Cumbre Sur. Deben luchar por ascender casi otro medio kilómetro, unos 400 metros en vertical. Van restando centímetros en unos salientes como cuchillos. Luego hay que subir el paso de Hillary, una cara de roca de 12 metros. Algunos de los tramos de escalada que más cortan la respiración están en el último par de horas hasta la cumbre. Y es increíble. Las vistas descienden 3.000 metros hacia abajo a ambos lados del saliente. Un último par de cosas para que sepas que no vas a llegar a la cima del mundo sin su dosis de emoción y tras una escalada realmente impresionante. La altitud se acerca a unos extenuantes 8.800 metros. El ritmo es agónico, pero la cima está a tiro. La tentación, por supuesto, es apresurarse. En cuanto te apresuras empiezas a jadear. Entonces hay que tener paciencia. Dar un paso, respirar un poco, dar un paso y respirar un poco. La cumbre parece cerquísima durante muchísimo tiempo, pero al final, claro que se llega. Y entonces desaparecen las vocecillas de tu cabeza que decían que dieras la vuelta y aparece la que dice, ya te había dicho yo que merecía la pena. Esa es la que gana ese día.
cambio. Estoy sentado en la cima del mundo. Es una vista asombrosa. Apenas sopla el viento. Hace calor. Podemos ver todas las montañas de alrededor. Es increíble. ¡Cambio! Fue el día perfecto, el sueño del alpinista. Sin viento, sin nubes, perfectamente claro. Un tiempo fabuloso en el Himalaya. Y llegamos entre las 8:30 y las 9:30 de la mañana. Fue espectacular. Hoy, el Everest ya ha sido coronado virtualmente desde todos sus ángulos. Varios lo han subido sin utilizar oxígeno y unos pocos lo han escalado en solitario. El más viejo que ha llegado a la cumbre tenía 60 años, el más joven 17. En la lista de los que han hecho cumbre se incluyen 38 mujeres, y son 92 los que han hecho cumbre más de una vez. Esquiadores, pilotos de ala delta y parapentistas han dejado su marca en la montaña, a veces con resultados mezclados. Mientras los montañeros buscan nuevas rutas y técnicas para escalar la montaña, los científicos buscan entender mejor las fuerzas que han creado el Everest para predecir lo que ocurrirá en el futuro. El Himalaya es la cordillera más alta del mundo. Aquí se produce el choque de trenes más grande del planeta, con la India machacando la parte sur de Asia. Y a medida que la India se desplaza hacia el norte, se introduce por debajo de Asia, y así es como se eleva. Pero como también se trata de un choque de trenes, también hay abombamientos. Son como vagones de carga apilados unos encima de otros. Cuando se trata de la montaña más alta de todo el planeta, uno se pregunta cómo ha llegado a ser lo que es. O si aún sigue creciendo, o si encoge. ¿Puede haber habido un monte más alto que el Everest? En los últimos años, Brad Basburn, del Museo de Ciencias de Boston, ha organizado expediciones para colocar receptores de posicionamiento global por satélite en lo alto del monte Everest para medir con precisión la montaña y sus movimientos. El GPS es un instrumento que recibe señales de una batería de satélites en órbita. A partir de estos datos, los científicos determinan una posición terrestre con precisión de centímetros. En 1997 se llevó incluso un receptor al Collado Sur. Creo que si fuera posible sería valioso superar ese punto y colocar una estación similar en la roca más alta del mundo, la cual parece estar a unos 90 metros horizontales de lo alto de ese repecho. Tal vez a menos, tal vez a unos 12 metros por debajo de la cima, en la roca más alta del mundo. Ahora bien, la cumbre del Everest, a causa del viento del oeste que la atraviesa por aquí, siempre tiene nieve y nadie sabe exactamente qué profundidad tiene. Esa es otra cosa que queríamos averiguar. Pero, curiosamente, la observación topográfica de la India a distancia y mi observación en 1992 a distancia ponían la cumbre exactamente en el mismo punto, aunque sea nieve. El 30 de mayo de 1998, Wally Berg llevó a la cumbre un nuevo receptor GPS en miniatura. Trabajó durante 2 horas perforando la roca llamada Saliente de Bishop. Posteriormente atornilló el receptor GPS, que empezó a recoger datos. A partir de esta información, tal vez dentro de poco haya que ajustar la altitud del Everest a la baja, aunque no tanto que amenace su condición de montaña más alta de la Tierra. La revisión podría ser del orden de los 10 metros, lo cual, para que lo entienda el público americano, quedaría un poco por debajo de los 29.000 pies. Y a quien use el sistema métrico, le diré que quedaría un poco por debajo de los 8.840 metros. Las posibilidades de éxito de un ataque al Everest son de una escasez frustrante. La probabilidad de lesionarse gravemente o de algo peor es extremadamente alta. A pesar de los riesgos, los alpinistas vuelven una y otra vez. ¿Qué es lo que motiva a estos aventureros a desafiar al monte Everest? El Everest es más grande que cualquiera de nosotros.
Y no hablo solo en términos de una gran mole de roca y hielo. Representa la quinta esencia del montañismo y siempre será así. Lo que se logre o no se logre en esa montaña genera interés, es noticia. Y pienso que es cierto que, incluso si el Everest no fuera la montaña más alta del mundo, aún sería una escalada clásica. Pero el hecho de que sea la más alta del planeta le confiere una atracción visceral. Creo que es parte de nuestra identidad como especie. Siempre nos atrapará lo más rápido, lo más de lo más grande, lo más alto, lo más bajo, lo más profundo, lo más alejado. Cualquier tipo de superlativo atrae la atención del ser humano. Rompa y traspase